Algunos de ustedes, temo, 1, 2 o 10 veces, han juzgado de patético y repugnante a aquella persona que acostumbra a hacerse la víctima para sacar ventaja de ello. Y diría, pues me uno a vuestro sentimiento de que esas personas pueden terminar siendo repugnantes. Sin embargo, voy a invitarles a que pongamos esto en perspectiva, es decir, veámoslo desde otro ángulo. ¿Cuál? A todos o a casi todos, alguna vez nos han hecho daño, ¿cierto o no? Cuando el daño se vuelve repetitivo, pues la costumbre de defenderse también es repetitiva. No estoy en lo absoluto intentando defender a los que quieran victimizarse. Dije que me uno al pensamiento de algunos de que eso es repugnante. Pero recalco, desde el otro punto de vista, hablo de ese hombre o de esa mujer que sufre los agravios de un jefe explotador, intolerable, que le obliga a hacer trabajos que no son su competencia. Para colmo, le maltrata. Y eso una y otra vez. Sin dejar de mencionar aquella persona que sufre por vivir con una persona infiel, abusador o abusadora, un hijo ingrato o un padre aprovechado, aquel a quien usted le dio toda su amistad, pero esta persona le paga con desplantes e indiferencia repetitiva. No me digan ustedes que este hombre o esta mujer no tiene derecho a poner un muro. Un muro que usted dice que es victimizarse. Nadie quiere que le sigan vapuleando. En su afán de defenderse, empieza a poner ladrillos que terminan siendo una barrera, que terminan pintándose a víctima. Y no digo que eso es lo que él o ella quieren aparentar, solo digo que intentan defenderse. Es que dolió. Y como mecanismo de defensa, empezaron a hacer esas cosas. Yo creo que visto desde este otro punto, ustedes ya no lo juzgarán o la juzgarán tan severamente. Creo que ahora ustedes y yo diremos, no nos sorprende que ante la recurrencia pues intente defenderse. La pregunta entonces no es si estuvo normal, si estuvo bien, si estuvo mal. Lo que debemos ahora averiguar, por si uno de estos días es usted
quien levanta ese muro, si ese mecanismo de defensa es el correcto. Porque sí entendemos que debe defenderse. Sí entendemos que no pondrá su vida, no se expondrá a que sigan lastimándole. Pero repito, ¿cuál es el mecanismo de defensa correcto? Porque usted se volvió grosero o grosera. Se volvió vengativo. Se volvió indiferente, frívola. Y parece que se hace la víctima, aun cuando quizá no lo es. Así es que en medio de todo esto, ¿cómo resolvemos el asunto? Quiera Dios que ninguno de ustedes haya o vaya a pasar una situación como la que acabo de describir. Pero los que se van a ver en medio de situaciones así, estoy seguro van a apreciar de que David estaba pasando por un momento así. Estaba siendo maltratado, acusado y calumniado. Y todo grita en el poema que está harto. Siendo rey, tenía la ventaja no de victimizarse, sino de volver víctimas a los demás por seguirlo agrediendo. Pero también él dice que es lo correcto. Sin duda, eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Pues bien, en medio de toda esa circunstancia escribe un salmo en donde, para ventaja suya y mía, vamos a encontrar qué se debe hacer cuando alguien nos hace daño. Por eso, nuestro sermón de hoy se titula ¿Cómo hacer lo correcto cuando alguien me lastima? Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26. ¿Listos? Dice, versículo 1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado sin titubear. Paren, en este punto parecería que David se está autojustificando y dice, yo tengo mis manos limpias. Y si ese es el caso, se está victimizando. Porque está diciendo, todos tienen culpa menos yo. Pero no para ahí. Verso 2, aquí empieza lo que debemos hacer. Número 1, escudriñame. Número 2, pruébame. Y número 3, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Por cierto, saben que el verso 2 en inglés se traduce de forma distinta. En forma literal al español se escucha así como limpia mis pensamientos. Pero al poner el intérprete, no el traductor, dice purifica mis pensamientos. Así que nosotros vamos a usar purifica. ¿Por qué? Porque tiene más lógica al momento de entenderlo. Verso
3, porque tu misericordia está delante de mis ojos, ando en tu verdad. Aquí de nuevo parece que se va a justificar. Una vez más, haciéndose la víctima. No me he sentado con hombres hipócritas, o sea, los demás son los hipócritas. Ni entré con los que andan solapadamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Verso 11, por cuestión tiempo. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Oremos. Señor, te rogamos que tu Espíritu nos hable, que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Guíanos para hacer lo correcto cuando alguien nos ha lastimado. Ya entendimos que hacernos las víctimas no es el mecanismo de defensa que nos puede ayudar. Por favor, háblanos en Cristo Jesús, lo rogamos. Amén. Bien, empiezo comentándoles este detalle. Donde vivo hay cerca un río. El otro día me acerqué un poco a la orilla y descubrí que hay un pequeño deslizamiento de tierra. Me pareció normal en honor a la época lluviosa. Llamé al joven que trabaja ahí y le dije, creo que no te has dado cuenta y esto puede ser un riesgo. Mira, alguna lluvia provocó el problema. Él sonrió y me dijo, no es lluvia, no es deslizamiento de tierra. Yo insistí, ¿qué es? Es un cuzuco. ¿Qué? Sí. Yo ya me había dado cuenta, me dijo. El otro día escuché perros ladrando, vine a ver y descubrí que estaban siguiendo a un cuzuco. Que había hecho ahí su especie de madriguera, se metió y rasca y no salió. Los perros no se movían y el cuzuco tampoco. Anocheció y lo mismo. ¿Sabe? Me dijo, más sorpresa, el siguiente día igual. ¿Cuánto tiempo estuvieron los perros ahí? No sabemos. ¿Cuánto escarbó ese cuzuco? Tampoco sabemos. Lo que sí es cierto es que socavó y provocó un deslizamiento. Desde luego yo estaba estudiando este pasaje y me hizo pensar que cuando alguien me ha ofendido y me quedé callado, me quedé acariciando no la sanidad de la ofensa, sino la cólera de no reaccionar. Y quizás acariciando el momento en donde voy a hablar y que cuando hable me van a tener que escuchar. Eso es casi lo mismo que acariciar venganza. Y repasando en esto, pensé, esas ofensas guardadas son como los perros que van tras ese cuzuco, que intentando defenderme, empiezo a socavar sin darme cuenta que lejos de protegerme, estoy provocando un deslizamiento peor. Yo pregunté a este joven,
¿Y qué crees? ¿Quedó enterrado ahí? No, esos no quedan enterrados. Debió salir, me dijo. Pero yo creo, insinuó él, que está ahí. Y quizás ya murió. Eso me preocupó más porque al repasar en lo que la Biblia dice, cómo nosotros anidamos raíces de amargura que nos terminan haciendo daño, como consecuencia de que no desencadenamos o no evacuamos o no enfrentamos el daño que nos hicieron de forma correcta. Y bueno, aquí viene de nuevo la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos eso? David nos dice que debemos tomar cuando menos 2 resoluciones. Eso de resoluciones significa que debo tomar la determinación de hacerlo. Ahora, por eso les pregunté al principio, no, más bien asumí, no les pregunté, que todos hemos sido lastimados alguna vez. Y si usted es una de esas personas nobles que nunca guarda resentimiento, usted es privilegiado, privilegiada, porque le lastimaron, le ofendieron, pero usted ni se acuerda. Bien por usted. Pero si usted es como muchos, que se acuerda muy bien y que eso le ha provocado una raíz de amargura que está minando, socavando su vida espiritual y que lo obligó a levantar un muro necio que de paso está haciendo que se golpeen en dicha pared otras personas inocentes. Entonces usted está como ese cuzuco. Quizás debí titularle a esto el escape del cuzuco, que está socavando, haciéndose daño y no se ha dado cuenta. Cuando usted lee de forma casual o rápida el Salmo 26, usted dice, David se está justificando. Él dice que ha andado en su integridad. Él está diciendo que él tiene las manos limpias, que el problema es el de los demás. En efecto, se estaba victimizando. Por eso corrige. Por eso escribe el Salmo y dice, pero momento, quizás estoy mal. Claro que estaba mal. Y cuando corrige que estaba mal, es cuando dice que la primera resolución es ser transparente entre Dios y él. Pero ¿saben qué? Dios no necesita que David sea transparente con él. Más bien el que necesita ser transparente y ver todo el contexto es él, es David, no Dios. Pero para entender bien el contexto hay que hacer 3 cosas. Y ahora sí, David está siendo ministrado, el Espíritu de Dios toca su corazón y entonces toma la decisión de hacer 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Dice, Señor, examíneme, pruébeme y purifíqueme. ¿Sabe qué está diciendo al usar estas 3 cosas? Quizás el problema soy yo. Lejos de ser yo el íntegro, quizás el que ha provocado todo este problema soy yo. Así es que, ¿qué significa examinar? Significa investigar,
analizar, pasar por escrutinio. ¿Qué significa probar? Bueno, un test intenso que nos permita diagnosticar. ¿Y qué significa purificar? Sacar lo mejor, que el fuego quite las impurezas. Ahora, esas tres cosas las vamos a pasar a nuestro español. Y voy a decir, cuando le lastimen, si es que no está lastimado ahora mismo, cuando esas ofensas toquen la puerta de su vida, antes de levantar un muro, antes de victimizarse, hay que hacer tres cosas. La primera, un examen de nuestra vida que determine en total transparencia si su conducta fue buena o no. Les repito, un examen si su conducta fue buena o no. Porque si en este examen la conclusión es que usted obró de forma grosera y por eso le agredieron, que usted obró de forma altanera y por eso le respondieron, que si usted tuvo un corazón mezquino y por eso le defraudaron. Si usted hace ese examen, es probable que toda esa amargura va a empezar a mitigarse. Y note que aquí David le está diciendo al Señor que sea Dios el que haga ese examen. O sea, está siendo transparente. David está diciendo, no voy a montar toda una telenovela para que me hagan lado los demás a mí. Voy a decir toda la verdad delante de mi Dios y mientras la digo delante de mi Dios, yo voy a revisar mi conducta. La segunda cosa es, pruébame. ¿Cuál es la diferencia en este caso de examíname y pruébame? Simplemente que está yendo un paso más, porque aquí está hablando, el primer caso, examíname, está hablando de su conducta. Ahora, pruébame, está hablando de el motivo de su corazón. El corazón con el que hice lo que hice, que generó todo este problema. Uno de los maestros que consulto cree que este poema pudo escribirse cuando estaba siendo perseguido y que algunos de los valientes le recomendaban agredir a Saúl. Es pura conjetura histórica, así que yo no voy a profundizar en eso. Lo cité para ilustrar el asunto de pruébame, es el corazón. David, en realidad tu corazón quiere ser rey y esa es la razón por la que te has distanciado de Saúl. Tu corazón en realidad anda detrás de algo en todo este asunto. Querés salir bien librado y que te aplaudan y que aparezcas como el noble, como el estoico. ¿Qué estaba buscando? Pero con transparencia. Porque si encontrás algo ahí que no está bien en tu corazón, entonces funciona el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Purifícame.
David está diciendo, Señor, está bien, yo me someto al proceso de limpieza. Si usted y yo vinimos esta mañana a aprender, sedientos que el Señor nos diga algo, cualquier resentimiento que usted esté guardando, en el cual usted se considera la víctima, usted tiene que tomar esta resolución. Examinarse, probarse y pedir que le purifiquen. Ahora, le quiero hacer una sugerencia extra que David no la menciona, pero sí 20 pasajes bíblicos. Cuando estamos en un proceso de transparencia como este, es bueno contar con un amigo o un consejero que nos ayude a ver las cosas desde otro punto de vista. Porque la herida nos ciega, el dolor nos ofusca. Es como le dieron un puñetazo en el abdomen, le sacaron el aire y usted está enojado. Respira bien, no estés haciendo pantomimas. Usted está loco, ¿cómo va a respirar bien? Tiene que reponerse. Entonces, cuando está así, no pensamos de la mejor forma. Y probablemente vemos fantasmas. Y si bien es cierto que existen fantasmas, cierto es también que no todos existen. ¿Qué quiso decir, pastor? Nomás estoy siendo retórico. Es cierto que hay circunstancias que quieren su mal, pero no todas las circunstancias que usted cree están para su mal. Pero después de haber sido lastimada, de haber sido golpeada, es difícil pensar o ver con objetividad. De ahí que recalco, probablemente el consejo de un amigo va a ser de mucha ayuda. Ahora, tenga cuidado con elegir una persona espiritual. No vaya a buscar un chismoso de consejero, porque mañana lo van a publicar en Facebook. Busque un hombre o una mujer de oración a quien usted le puede decir, por favor, dame tu opinión. Examina desde tu punto de vista y aunque solo vas a escuchar una versión, dame tu opinión, intentaré ser transparente. No sigas socavando como ese cuzuco. El deslizamiento va a ser peor. Y David toma una segunda resolución. Mire, por favor, el versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Sabe qué? Aquí ya reconoció David que algo andaba mal también en él. ¿Por qué? Porque dice, de todos modos, lo que yo hice mal, sé que tu misericordia me va a cubrir. No estabas tan íntegro, David. ¿Y qué más dice? Y ando en tu verdad. Este ando en tu verdad fue la segunda resolución y la última por cuestión de tiempo que vamos a ver. ¿De qué estoy hablando? Voy a hacer lo que tu palabra dice. Me voy a someter. Es que saben, cuando sufrimos maltrato en cualesquiera circunstancias, el enemigo, como padre de mentira, nos ataca y sobre todo nos bombardea con dos pensamientos. Se las arregla para poner eso en nuestra cabeza. Número uno,
nos hace dudar de su amor. Por ejemplo, una mujer que ha sido engañada, que su esposo le ha sido infiel, no es de extrañar que Satanás envenene su mente diciéndole que Dios no la ama, porque si la amara no hubiera permitido que su marido hiciera eso. Pero eso es mentira. Satanás se las arregla, por eso dije, nos hace dudar. Si perdió su trabajo, su jefe de forma explotadora lo echó, usted despierta el sentimiento de que Dios no le ama lo suficiente porque le dejó sufrir la humillación y hoy no tiene para pagar sus deudas y su costo de vida. Lo repito, Satanás es el padre de mentira. ¿Y que por qué nos mete eso Satanás en la cabeza? Para poder apoderarse del segundo pensamiento. Nos empuja a desobedecerlo. Si Dios no nos ama, en vano estar yendo a la iglesia, estarme congregando, leyendo la Biblia, siendo fiel, si antes cuando maltrataba a la gente me iba mejor que ahora. Entonces, pastores hipócritas. Aparece todo eso. Nos hace desobedecer. Por eso David concluye diciendo: haré lo que tu palabra diga. Esa es mi resolución. Andaré en tu verdad. Y esa debe ser la segunda resolución que tomemos. Después de que me hayan hecho el examen, después de que hayan intentado poner fuego y sacar lo mejor de mí, aunque me haya dolido, voy a decidir andar en tu verdad. Esa es la segunda resolución. Y correré con la tercera porque es punto de honor. Encontrarán más tarde que dice: yo no me senté con los hipócritas, no he pasado tiempo con ellos, no actué de forma simulada, no estoy tratando de manipular todo y después golpear. En simple español, David dice: no me voy a vengar. Voy a resumir este punto con uno de los frutos del Espíritu, o con un fruto del Espíritu. Otro día explico la diferencia. Mansedumbre. Para mí, mansedumbre es uno de los frutos más emblemáticos, más difíciles. Es algo así como la meta a alcanzar. ¿Por qué? Porque cada vez que pienso en mansedumbre, pienso en un buey. ¿Ustedes piensan que los bueyes son animales con fuerza? Aunque usted no lo piense, son unos monstruos en cuanto a fuerza. Son bestias. Y además sus cachos. Vi el otro día un documental en donde 2 leones no pudieron comerse un buey. Sacaron lo peor de él. No es extraño, tienen mucha fuerza. ¿Y por qué entonces los niños logran dominarlos?
Ahí va el niño en la carretera, tiene 8 años, 10 años máximo, y lleva 5, 10 bueyes y 10 vacas a pastar, y nomás con una varita. Yo no dejo de sorprenderme porque yo les tengo miedo. Eso es mansedumbre, por eso dicen es un animal manso, porque a pesar de tener tanto poder, no lo usa para hacer daño. Entonces David está diciendo, no voy a vengarme, voy a usar el poder de controlar el poder. Como soy el rey, tengo el poder de hacer lo que me dé la gana. Pero debo controlar ese poder para no abusar. Eso es mansedumbre. Y voy a hacer lo que usted quiere que haga. Su palabra. Con mucha pena, digo pena porque parecería que quiero pintarme que hice bien, pero no tengo otra ilustración en este momento. En realidad no quiero jactarme, solo digo por gracia de Dios y por el involucramiento de un buen amigo. 10 años atrás, uno de los grupos extranjeros arremetió contra mí. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a que ellos hicieran lo que ellos querían. Así es que como no quise someterme a su voluntad, porque yo creía que no era lo correcto, intentaron menoscabar mi testimonio con todos los extranjeros que ellos conocían. Empezaron a girar correos y dijeron tantas cosas de mí. La única que no dijeron es que yo tenía tendencias homosexuales. Pero todas las demás en serio las dijeron. Por supuesto que yo ardía en cólera. Incluso pensé en una de esas veces, habían unas conferencias y se iban a reunir casi todos los que les escribió. Dije, voy a ir y lo voy a desenmascarar. Así es que quería hacer como dice David en este salmo, en mi integridad. Un buen amigo pastor al fin me respondió porque yo le hablé y le dije, mira. Entonces él me habló y me dijo, Carlos, no hagas nada. No sos el primero al que agreden. Y los que te conocemos, esto no nos mueve. Si venís, me dijo, vas a gastar en el boleto. Y si no te va bien en esa reunión, va a ser peor. Deja que el Señor obre. Los que te apreciamos y creemos en lo que está pasando, este loco no nos va a detener. Y yo dije, voy a tomar el consejo de este como una orden, pero les confieso, yo estaba que echaba humo. Pero no fui. Meses después, esta persona quedó en evidencia. Sin que yo supiera y sin que yo moviera un dedo, sus verdaderos motivos y las cosas en las que andaba. ¿Y por qué arremetió contra mí?
no abrí mi boca. Me quedo pensando después de contarles eso. ¿Y por qué no hago igual en las otras 49 veces? En donde sí abro mi bocota. Por necio. Porque no presto atención a su palabra. En donde digo, a quien debo llevar con transparencia lo que pasa es a mi Señor. A Él le debo decir, examíname, pruébame y purifícame. Y andaré en tu palabra sin buscar la oportunidad de desquitarme, sino que se haga tu voluntad. Son resoluciones que cada quien debe tomar en su vida. Vamos a orar.